Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Converso con Xurxo Mariño, neurocientífico desde Santiago de Compostela. El tema que nos ocupa hoy son las experiencias religiosas, lo que la neurociencia tiene que decir al respecto. Xurxo, hasta ahora tú has defendido pues la postura típica, convencional entre los neurocientíficos duros, de que todas estas experiencias religiosas pues vienen de algún desajuste en el sistema nervioso, o por lo menos si no es propiamente patológica, porque cualquiera de nosotros es susceptible a ellas por insolación o falta de sueño o ayunos prolongados, etcétera, pero que no son experiencias religiosas genuinas, sino que bueno, probablemente proceden de alucinaciones, etcétera. Ahora, algunos apologistas de fundamentalmente la religión cristiana postulan que ha habido algunas apariciones religiosas colectivas y que en el entendimiento de ustedes los neurocientíficos las alucinaciones son íntimas, que nunca son colectivas. San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios da el testimonio de que Jesús resucitado se apareció a más de 500 personas. Y en el milagro del sol en Fátima, a principios del siglo XX, allá en Portugal, muy cerca de donde tú estás, presumo, se dijo que miles de personas vieron el sol desplomarse en un derroche de luz, etcétera. Entonces, claro, lo que mucha gente dice es, bueno, yo puedo entender que sea la alucinación en una persona, pero ¿cómo se puede repetir la misma alucinación en personas que no tienen mayor vinculación entre sí, sino que lo están viviendo en el mismo momento? Bueno, a mí me gustaría, y de hecho me gustaría, de verdad, el ser partícipe de una alucinación colectiva. Yo no sé si hay, imagino que no hay, ninguna grabación en vídeo de en el mundo en el que vivimos, en donde hay técnicas para dejar guardado en algún sistema, pues las imágenes, porque nuestra memoria nunca es de fiar. A mí me gustaría participar, porque si realmente eso existe y si realmente es posible que ocurra algún milagro, pues como es algo tan extraordinario, claro que me gustaría, absolutamente a cualquier científico le encantaría. Supongo que todas esas alucinaciones colectivas están en algún relato antiguo que no tenemos la más mínima manera de comprobar. Y eso es lo realmente importante. ¿Cómo podemos fiarnos de esos relatos? Y pongo un ejemplo. En el día actual, en el momento actual, con toda la tecnología que hay, con todos los medios de comunicación que hay, con todos los sistemas para captar imágenes que hay, cuando hay una manifestación, por lo menos aquí en España, cuando hay una manifestación, incluso con toda la tecnología, la cifra de manifestantes que da la policía es totalmente distinta de la cifra de manifestantes que da pues la gente interesada en la manifestación que fuera, y es también distinta de la cifra que dan pues las personas que a lo mejor no están a favor del motivo por el que se hacía esa manifestación. Y estoy hablando de la época actual, en donde existe la posibilidad de sacar fotos de esas manifestaciones, y si de hecho se sacan. Si hoy en día no somos capaces de ponernos de acuerdo en la gente que hay en una manifestación, ¿cuál puede ser el caso que nosotros le podemos hacer a que esté escrito por ahí, por alguien que tiene además interés? Una persona que ha escrito algo sobre una aparición colectiva relativa a su religión está absolutamente interesada en que eso sea creído por las personas que lo van a leer. Entonces, a mí, de entrada, lo que puedo decir respecto a esto es que no me vale de prueba que alguien lo haya escrito, y vuelvo a decir que me encantaría verlo, pero desde luego dudo mucho que ahora, con la tecnología que hay y con una cámara de vídeo, pues alguien haya mostrado alguna vez alguna aparición colectiva. Y mira, y pongo otro ejemplo, también así muy, muy cotidiano. Hoy en día puede ocurrir cualquier noticia sobre cualquier evento, o incluso sobre las palabras que ha dicho un político, y si después vamos a la prensa y compramos a lo mejor 3 periódicos, uno que sea pues de una corriente política, otro que sea de la corriente opuesta y otro que sea más intermedio entre esas corrientes, los 3 periódicos van a relatar las palabras de ese político, por ejemplo, de esa política, de manera distinta. Y esto estoy hablando hoy con todos los medios que tenemos tecnológicos para grabar y para mantener más o menos la información. Así que imagínense ustedes cuál puede ser el crédito que le tenemos que dar a un texto que se ha escrito hace cientos de años por personas interesadas en transmitir un mensaje concreto. Para mí eso no vale absolutamente para nada. ¿Pero qué crees tú que ocurrió en Fátima? Porque Fátima
tiene apenas 100 años, cuando mucho, de antigüedad, y aparentemente muchos testimonios autónomos coinciden en el desplomamiento del Sol. Pues no lo sé. No sé si coincidió con algún eclipse solar. Imagino que no, si no eso sería más de dominio público. Pero pues no sé qué les pasaría a esas personas, pero no, vuelvo a decir lo mismo, como se basa simplemente en el relato de unas personas, pues no tiene ningún valor. A veces, cuando hay este tipo de fenómenos así supuestamente, iba a decir, no me sale la palabra. Extraordinarios. Extraordinarios. No, así, del cosmos, del cielo. Ajá. Del astronómico. Ya, astronómico. Muchas veces en muchos relatos coinciden, ¿no?, con algún tipo de fenómeno astronómico, alguna supernova que sí que ha existido en tiempos históricos, o la colisión de algún asteroide de gran tamaño, como lo que pasó en Rusia, en Siberia, en Tunguska, hace años, o pues o algún eclipse, ¿no? Y claro, si no se tiene un conocimiento científico de que eso va a ocurrir o que puede ocurrir, pues cada uno se puede inventar o puede pensar que está relacionado con cualquier otra cosa. Claro, Fátima realmente no sé si coincidió con algún fenómeno astronómico o meteorológico, y si no coincidió con ningún fenómeno ni astronómico ni meteorológico, pues a lo mejor pues esas personas tenían algún tipo de alucinación porque esa tarde merendaron plantas que no debían merendar. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Xurxo, y al regreso seguimos en esto. Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con el neurocientífico Xurxo Mariño desde Santiago de Compostela. Hoy Xurxo nos ilustra sobre qué son las experiencias religiosas desde un punto de vista neurocientífico. Xurxo, una de las experiencias que más se ha documentado en el siglo XX y XXI, a diferencia de épocas anteriores, son las llamadas experiencias cercanas a la muerte. Gente que está muy cerca de haber muerto y que incluso tiene alguna forma de paro cardíaco, que su sistema circulatorio pues deja de funcionar, reporta la experiencia de subir hacia el cielo, transitar por un túnel con una luz al final, encontrarse al final de ese túnel con personajes religiosos, Jesucristo, la Virgen María, etcétera, y sentir tener un gran sentimiento de paz y relajación. Ustedes, los neurocientíficos, ¿cómo explican estas experiencias? Bueno, no es de extrañar, ¿no?, que una persona que tenga su sistema nervioso en un estado tan crítico pues tenga este tipo de sensaciones. Hay algo interesante que está relacionado con lo que vengo repitiendo, y es que si alguna persona tiene poco crédito para hacerle caso a lo que dice, es una persona que ha tenido su sistema nervioso prácticamente parado, ¿no? Porque si la memoria ya es una construcción en el día a día, imagínense ustedes la memoria de alguien que ha estado en una situación tan crítica. Aparte de eso, pues eso no se ha medido nunca con detalle. Entonces no nos queda más que la experiencia, ¿no? Y hay incluso experiencias de personas que son neurocientíficos que relatan que han tenido esto. Entonces, si el relato es fiable y no hay mala fe nunca así en este tipo de relatos, pues es muy probable. Yo ahí sí que, aunque no hay ningún tipo de medición clara, y además las mediciones que se podrían hacer tampoco nos podrían revelar qué había dentro de la mente de esas personas, ¿no? Porque ahora podemos hacer un electroencefalograma, una resonancia magnética funcional, pero no podemos saber qué es lo que está pasando por la mente de esa gente. Y desde luego una persona que se está muriendo nadie la va a meter en un aparato de resonancia magnética funcional, ¿no? En esos casos pues se está lo que se está tratando de que no muera. Pero si una persona tiene fe religiosa, o si una persona, pues aunque no la tenga, si está en una situación en donde su mente, si ha estado a punto de morirse, desde luego que sus neuronas han estado en una situación crítica, probablemente con una disminución de oxígeno y probablemente con una disminución importante de su actividad eléctrica. Entonces no sería para nada de extrañar que la mente que se genera en ese estado pues sea de una paz enorme, ¿no? Y también pues se relata, suelen incluir en el relato pues que se ve pues una especie de túnel con una luz al fondo, y tampoco es de extrañar que el sistema visual genere
ese tipo de imagen si ya no se está recibiendo información del mundo exterior. Entonces yo estos relatos, aunque como estoy insistiendo mucho, nunca nos podemos fiar, ¿no?, del relato de una persona, a no ser que se haya comprobado experimentalmente, estos sí que pueden ser totalmente ciertos, que se tenga esa vivencia. Otra cosa es que sea cierto que has visto a quien sea, ¿no?, a Jesucristo o a un apóstol. Claro. Desde luego que la opinión mía no tengo así clara y desde mi punto de vista, sin ninguna duda, que se lo está inventando, claro, se cree que ha visto a Jesucristo o a quien sea, pero seguro que es muy probable que en muchos casos sí que haya tenido esa alucinación, porque la mente, las neuronas cuando estamos durmiendo, por ejemplo, no es que la actividad desaparezca, sino que se modifica la actividad, ¿no? Y cuando estamos a lo mejor en una situación de somnolencia, las neuronas siguen teniendo mucha actividad eléctrica y metabólica, pero distinta. Entonces, en una situación de estar con el metabolismo probablemente disminuido, con la actividad eléctrica, como decía antes, probablemente bastante disminuida, es muy probable que la percepción consciente que se tiene sea de una paz enorme, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí que tendería a creerme estos relatos, pero claro, con todas las cautelas de que es algo que se está inventando esa mente. Claro, ya casi nos vamos, Xurxo, te pido una respuesta muy breve. ¿Ustedes los neurocientíficos pueden inducir estas experiencias aplicándonos ciertas cargas eléctricas a nuestros cerebros? Esa es una pregunta muy interesante y muy buena. Sí, se puede inducir estados así encefálicos globales, no concretos, pero encefálicos globales, tanto con estimulación eléctrica en distintas regiones del tronco del encéfalo, por ejemplo, que por ejemplo en regiones que están encargadas de producir una inhibición funcional global, que por ejemplo se activan cuando hacemos la transición al sueño. Se puede inducir también con el bloqueo de alguna región, o pues algo que es muy común, la anestesia está induciendo un estado de desconexión importante, y hay muchos grados, ¿no? Hay muchos grados de anestesia y se pasa por muchos grados de estados así de más o menos conciencia, y muchos de ellos pues a lo mejor son muy parecidos a estos de proximidad a la muerte. Claro. Xurxo, todos estos argumentos que tú y tus colegas vienen invocando, ¿tú crees que eso aniquilan la posibilidad de creer en un Dios y de llevar un estilo de vida religioso? La posibilidad no la aniquilan porque la ciencia no puede responder a eso, ¿no? La respuesta o la pregunta de si existe Dios o no es una pregunta científica, pero desde luego que sí que ponen en entredicho todos los relatos sobre los que se fundamentan pues muchas creencias religiosas. Cada uno puede hacer lo que quiera y los seres humanos tenemos una tendencia importante a aferrarnos a todo tipo de misticismo cuando no tenemos otra explicación. Entonces, ahora la ciencia da lugar, nos provee de explicaciones para la inmensa mayoría de todas estas vivencias. Sí que la pregunta final última, esta pregunta de si existe un creador o como le queramos llamar, eso realmente no forma parte de la ciencia, aunque, por ejemplo, yo en mi caso, pues tiendo a pensar que no. Es que no necesito poner ahí a nadie para explicar el mundo tal y como lo entiendo, y es que además, si lo pusiera, no me solventaría nada, porque tendría que tratar de explicar la existencia de esa entidad divina, y entonces entraría en un círculo vicioso infinito que consistiría en tratar de explicar de dónde ha salido esa divinidad, ¿no? Entonces yo, por mi parte, no creo en ningún Dios, pero bueno, eso es una cosa personal que no tiene que ver con la ciencia. Claro, Xurxo, se nos acabó el tiempo. Muy agradecido por haber recibido esta llamada. Espero volverte a llamar para conversar sobre estos temas en un futuro. Muy agradecido yo, Gabriel. Gracias a vosotros por llamarme. Gracias a Javi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina en la dirección y quienes habla, Gabriel Andrade estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter.